sucede aquí? Erika, lo que pasa es que Paco dice que son sinónimos cuando otro es antónimo. Ah, ya, listo. A ver, chicos, a ver. Vamos a empezar. Vamos a aplicar primero los sinónimos y después los antónimos. ¿Qué les parece? Sí. Listo, empecemos. Hola, soy la Miss Erika. Hoy vamos a hablar de sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? ¿Para qué sirven? ¿Y sus reglas para reconocerlo? Bueno, Lolita, los sinónimos son palabras que tienen igual o similar significado. Ya, ejemplo. Lindo, bello. Que la etimología está compuesta por dos raíces griegas que son sin y onónimo, ¿verdad? Sin, que sabemos que es del prefijo y su significado es con o conforme. Onónimo es nombre. Así es, nombre. Un ejemplo que te voy a decir es estudiante. ¿Cuál sería? A ver, un sinónimo. Alumno, muy bien. Otro ejemplo también es cabello. Pelo. Como barato. Económico. ¿Cuáles son los tipos de sinónimos? 1. Tenemos el sinónimo totales o absoluto. Te voy a explicar por qué le llaman así. Estos son aquellas palabras que tienen el mismo significado en cualquier texto. Ejemplo, velocidad, rapidez. Dentista, odontólogo. Casa, vivienda. Regalo, obsequio. Abecedario, alfabeto. Recordemos que los sinónimos totales o absolutos no cambian su significado y son iguales. Ya. Número 2. Tenemos lo que son sinónimos parciales o contextuales. Estos de aquí, Lolita, son palabras que tienen el mismo significado en muchos contextos lingüísticos, ya sea que se debe escoger uno de los sinónimos. Es decir, estos abundan en significado, que tiene similar su significado. Mira, te voy a dar un ejemplo. Brillante, inteligente. Bonito, bello, hermoso, ¿verdad? Afecto, cariño. Y así podríamos hablar muchos de estos sinónimos parciales contextuales. 3. Sinónimo con diferencia de grado. ¿Cómo es ese? Te voy a explicar. Ese sinónimo son palabras con un significado semejante, pero con una diferencia de intensidad. Es decir, este sinónimo se ubica en una conversación, en un texto, en una palabra que quiere decir mucho. Un ejemplo voy a decir. Risa. Y de risa se fue a carcajada. Si te das cuenta que de risa está una leve intensidad, ¿verdad? Esta palabra. Pero a carcajada, ¿qué quiere decir? Que ya fue más grande. Eso, ya fue más fuerte la intensidad de este sinónimo. También tenemos como enojo. Y de ahí nos vamos a ira, ¿verdad? Está enojado, está suave, ¿verdad? Está enojado. Pero ya cuando es ira, es que ya subió la intensidad de este sinónimo. ¿Ya? Otro ejemplo también es odio. Y coraje. Fuerza. Longitud. Y así podríamos seguir hablando de este sinónimo. Sinónimos eufemísticos. ¿Qué es eso? Bueno, son palabras que se reemplazan aquellas cuya expresión es dura al escuchar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Paco está en la cárcel. ¡Yo! Sí, pero yo quiero decirlo más bonito. ¿Ya? Paco está en un centro penitenciario, ¿verdad? Otra palabra también
de estos sinónimos, de este sinónimo es viejo, ¿verdad? Que se usa mucho, pero yo no voy a decir esa palabra. ¿Cómo yo diría, Paco? Adulto mayor. Exacto, adulto mayor. No decir viejo, ese viejo. Oh, qué horrible se escucha y duro, feo, ¿verdad? Otra palabra, ese borracho. En lugar de decir ebrio. Como también he escuchado esta palabra, sobaco. ¿Sobaco? Sí, pero sobaco no se dice, sino Axila. axila. Y también tenemos otro, loco. Loco. Sí, ¿cómo se diría ahí? Enfermo mental. Exacto. Ese es un enfermo mental. Sinónimos referenciales. ¿Cuáles son esos? Estos son los que se refieren a diferentes conceptos, pero que tienen rasgos parecidos. ¿Cómo? Sí, mira, te voy a dar un ejemplo. Mueble, mesa. Sí. Ahora te voy a decir una oración de ese sinónimo. ¿Cómo? Carlos siempre confió en su perro, que era el mejor guardián. Entonces, ahí te das cuenta. ¿Cuál es el sinónimo ahí? Guardián y perro. Bien. Otra oración también con ese sinónimo referencial es: quien tiene un abuelo, tiene a un sabio. Paco, también tenemos el sinónimo connotativo. Bueno, ese sinónimo connotativo son términos que han adquirido nuevos significados en el uso coloquial. Es decir, que no guardan similitud con otra palabra. Mira, ese término, pues obviamente es de como dice su palabra, coloquial. Es decir, cómo la persona lo identifica. Te voy a dar un ejemplo. María miraba a los demás con desprecio. Era un monstruo capaz de cualquier cosa. Bueno, ¿dónde tú crees que está el sinónimo connotativo? Monstruo. Monstruo, ¿verdad? Otro ejemplo también tenemos que dice así: ella preparaba el mejor cóctel, tienes que probar su invento. Mira, cóctel, invento. De ahí el otro ejemplo también dice: Ramón le regaló un ramo de flores, pero no quiso aceptar semejante chantaje. Entonces, ¿dónde tú crees que está? Flores, chantaje. Chantaje, flores, ¿no? Como ya hemos visto el concepto, ¿verdad? Los tipos de sinónimos, ¿verdad? De acuerdo a eso nos vamos a guiar. Algo muy importante que quiero también recalcar es que los sinónimos también tienen su categoría gramatical. Si ustedes llegan a ver un sinónimo que tenga sustantivo, tienen que buscar un sinónimo que sea con sustantivo. Si ven un sinónimo, una palabra con adjetivo, tienen que también ver que la palabra tenga un adjetivo. Y así sucesivamente. Bueno, un ejemplo de esto es lo siguiente. Planir, llorar, ¿verdad? Caminar, andar. ¿Qué están expresando esas palabras? Acción, ¿verdad? Expresión está en un verbo infinitivo, los cuales están terminando en ar, er, ir, ¿verdad? Entonces, por lo general, estas palabras tienen que terminar en esas terminaciones, dependiendo qué acción, ¿verdad? Porque, como sabemos, la categoría gramatical es amplia. Si hablamos de un adjetivo, también tiene que ser un sinónimo con adjetivo, es decir, novato, ¿verdad? Y aprendiz. Está hablando de una cualidad. ¿Ahora sí entendiste, Paco? Sí. Explícame. Tenemos que verificar, asegurarnos que tenga su significado y que deba ser la categoría gramatical. Muy bien. Bien, y el sinónimo de adjetivo tiene que ser un adjetivo. Y el sinónimo de adverbio tiene que ser un adverbio. Ya, y el sinónimo de verbo tiene que ser un verbo.
Los sinónimos son muy importantes porque lo aplicamos en nuestra vida diaria, sea textual, en nuestros estudios, en nuestra parte académica, como también en la parte que nos rodeamos, trabajo y todo lo demás. Para no redundar en lo que es una redacción, un escrito, un discurso, por eso siempre van a estar los sinónimos. Pero es muy importante reconocer los tipos de sinónimos. Se los voy a decir a ustedes también. Esta frase que dice: para salir de la pobreza hay que salir de la ignorancia. Bueno, me despido y conmigo será hasta la próxima clase. ¡Chao! ¡Chao!